síntomas exactos se desconocen, aunque se ha especulado mucho sobre el envenenamiento por plomo, un ingrediente que solía utilizarse en las pinturas. Se trasladó a Cádiz, a uno de los más importantes centros de curación de la época, y convaleció con el adinerado aristócrata y amigo Sebastián Martínez. Fuera cual fuera su enfermedad, las consecuencias fueron devastadoras. Goya estuvo a punto de morir y se vio obligado a descansar todo un año. Goya se había quedado sordo. No es de sorprender que se hundiera en la desesperación, pero mientras se recuperaba, su imaginación comenzó a desatarse. Decidió incorporar sus visiones personales a una serie de cuadros que marcaron el punto de inflexión de su carrera. Imágenes como esta del naufragio son conocidas como las pinturas de gabinete. Igualmente desolador es este cuadro de un manicomio de Zaragoza. Escenas como esta podían contemplarse en los manicomios europeos. Y el pintor inglés Hogarth retrató memorablemente la institución mental Bedlam de Londres. Pero el manicomio de Goya era un lugar mucho más oscuro. Atrapado en este mundo silencioso, cuadros como este comenzaron a fluir del pincel del maltrecho artista. Antes de la sordera hablaba mucho de escuchar canciones populares, ver a la gente bailar. La música era algo que obviamente le interesaba mucho, y los juegos de palabras y las discusiones y esas cosas. Escribió una carta en su convalecencia afirmando que durante ese periodo una de las ventajas de las que disfrutó fue que no sufría la presión de trabajar para alguien y que podía pintar más o menos lo que quisiera. Goya parece desenvolverse mucho mejor con temas de la imaginación y temas que traten la naturaleza humana con una perspectiva satírica y absurda. Goya también era muy codicioso y quería reemplazar el dinero que había perdido con los encargos oficiales pintando varios encargos privados. En una de las famosas cartas que escribe tras su enfermedad, afirmó que una de las razones por las que escogía temas fantásticos era porque eran más vendibles. La sordera de Goya le dio una confianza cada vez mayor en el poder de la imaginación y le aseguró su estatus como artista del romanticismo. Pero su pérdida de oído no cambió su vida completamente, ya que siguió realizando los encargos convencionales con muchísimo éxito. En 1798 pintó El Milagro de San Antonio, en la iglesia madrileña de San Antonio de la Florida. Seguía realizando retratos por encargo, y las imágenes resultantes muestran a un pintor en el pináculo de su carrera. También nos revelan a un artista capaz de revelar los placeres físicos de la vida. Esta es la duquesa de Alba, una de las principales bellezas de la sociedad de la época. A finales del siglo XVIII, Goya la conoció por su marido, el duque de Alba. Al año siguiente el duque murió, y Goya se trasladó a la finca de la duquesa, donde creó un cuadro en particular que daría lugar a los rumores de que eran amantes. Este fue el retrato que Goya pintó de la duquesa de Alba. En el suelo, bajo sus pies, podemos ver las palabras «Solo Goya». Se ha especulado mucho sobre su relación, pero no existen pruebas concretas que demuestren que fuera algo más que una amistad. Sabemos que Goya pasó el verano de 1798 en la finca de la duquesa en Sanlúcar de Barrameda, pero probablemente se hallaba en calidad de invitado, pintando y dibujando, actuando casi como un bibliotecario. Estaba en ese tipo de posición. Sabemos que la duquesa de Alba era muy amable con todo el servicio, por lo que quizá Goya malinterpretó estas señales. Probablemente sintió algún tipo de atracción por ella, pero ella no le correspondía.
Si Goya tuvo una aventura con la duquesa de Alba, sería bastante lógico teniendo en cuenta las descripciones que se hacían de su carácter. Se decía que era un mujeriego apasionado y llevaba un estilo de vida muy masculino. Le gustaba ir de caza y su fortuna le permitía conducir un carruaje inglés último modelo. Pero se desconocen los detalles de su vida privada. En este lienzo de finales del 18 podemos ver a un espíritu libre creando, con el sombrero rodeado de velas, un sistema que le permitía trabajar en la penumbra. La pincelada de Goya es muy característica. Cuando comenzó a pintar estaba muy influido por el neoclasicismo y tendía a realizar pinceladas muy finas. Pero el pincel cada vez se hace más audaz. Y hacia el último periodo podemos ver que no solo está pintando con el pincel, sino dibujando con él. Está dando forma con el pincel de forma totalmente desinhibida. Creo que es la audacia lo que le distingue de otros pintores de este periodo. No solo era un innovador pintando, era un innovador en todo tipo de técnicas de representación visual, desde la creación de grabados. Y también probó con la pintura seca, las aguatintas, la litografía, al final de su vida, lo cual era tremendamente innovador. Y por supuesto, sus frescos son extraordinarios por su audacia e innovación. Y está reconocida como una técnica extraordinaria, porque rompió las normas de la pintura de frescos tradicional. Creo que por tanto es necesario considerar los logros de Goya en su totalidad. No es alguien a quien se le diera bien una sola cosa en particular. Era capaz de desarrollar su talento en una amplia gama artística. A principios del siglo XIX, las habilidades técnicas de Goya no tenían rival entre los artistas contemporáneos españoles. Ya había alcanzado la madurez como retratista y cada vez le encargaban más retratos, mujeres vestidas como majas. La seductora compañera del majo. La maja llevaba el traje típico y un tocado con mantilla negra. Podemos ver ejemplos en los muchos retratos que Goya realizó de mujeres de la nobleza. La duquesa de Alba llevó el traje de maja cuando posó para el artista, que quizá fue su amante. No se sabe con seguridad si la duquesa también posó para su famoso cuadro erótico, La maja desnuda y La maja vestida, aunque ambas pinturas formaron parte de la colección de la duquesa. La intensa sexualidad de estos cuadros era demasiado para algunos y gracias a ellos, Goya se enfrentó a toda la fuerza del conservadurismo español. Pero con esta imagen de 1805 no tuvo tantas dificultades. Esta es Doña Isabel de Porcel, una mujer de la alta sociedad que también optó por ser retratada con el traje de maja. Una característica que puede verse a menudo en Goya con la tremenda fuerza de sus cuadros es el tremendo uso del perfil. Es una mujer vibrante y podemos apreciar de nuevo que ha conseguido combinar la elegancia y la sensualidad en la obra. Últimamente se ha discutido mucho sobre la autenticidad de la obra. Sabemos que doña Isabel de Porcel posó para Goya en la década de 1880 en el estudio madrileño. Y si este es el cuadro resultante, lo pintó sobre el retrato de alguien con un traje azul oscuro. No se sabe si es hombre o mujer. Lo que ha ocurrido en estos años es que el azul del traje ha traspasado a la cara de doña Isabel y le ha dado un toque de porcelana a su tono facial, lo que hace que parezca una mujer de la última etapa victoriana. Ha habido mucho debate sobre este tema. Muchos estudiosos de primera línea de Goya piensan que no es aceptable que sea obra suya, y otros lo defienden con fervor. Este es un retrato del grupo del rey Carlos IV rodeado por la familia real. Normalmente, un encargo de este tipo sería un estudio de majestad y realeza. Pero Goya
optó por retratar a la familia como individuos con personalidad. En el caso del rey Carlos, el resultado no es muy halagador, ya que la reina es la figura dominante. Se trata de un retrato que algunos consideran algo burlón, un retrato que de alguna forma deconstruye a la familia real española. Pero yo creo que eso es malentender la tradición de la informalidad en el retrato real español, que se remonta al retrato de Mengs del rey Carlos III. Y creo que su valentía estriba en mostrar a la familia como una familia que conoces. Y el centro de esta familia es la reina. En el centro tenemos al rey y a la reina, que está mucho más iluminada. Era el verdadero poder del reino. Quizás sea una especie de concesión a la realidad política del momento. Lo que también es raro es que Goya aparece pintando tras ellos. Un pintor jamás habría colocado el caballete detrás de los retratados. No se sabe lo que hacía Goya ahí. Creo que hay una influencia de Velázquez y su gran cuadro de las Meninas. El artista trabajando en el lienzo es como una especie de firma más elaborada, pero creo que también podemos pensar en el cuadro si intentamos visualizar un espejo frente a ellos. Así que Goya y la familia real están mirando al mismo espejo. Por tanto, la que pinta Goya y lo que ven ellos es lo mismo, de eso no hay duda. La aceptación de un retrato tan inusualmente sincero de la familia real española puede revelar la estima de la que gozaba el artista. Goya era el primer pintor del rey, el mayor estatus al que podía aspirar un pintor español. Pero no estaba interesado en reducir la actividad de su carrera. La etapa más radical de su carrera estaba comenzando. Esto se debía en parte a la desesperada situación política que caracterizaba a la época. La mejor obra de Goya se inspiró en la ocupación francesa de su país. Pero muchas de sus obras maestras tardías también se inspiraron en sus intensas visiones personales. En 1799 completó su primer gran logro en grabado realizando el típico ejemplo en Ya tienen asiento. Un grabado que se burla del valor inmortal de la vanidad femenina. Los Caprichos. Fue una serie de 80 dibujos de aguatinta que refleja las locuras de los humanos. Otras representan escenas cuyos horrores son inimaginables. El más conocido de los Caprichos también es una obra oscura y melancólica. También puede contemplarse como una imagen definitoria de la era del romanticismo. Este es El sueño de la razón produce monstruos. El sueño de la razón de Goya es una de esas imágenes que ha impresionado a la gente a lo largo de los siglos. Y sigue siendo, en mi opinión, una obra con mucha fuerza. En primer lugar, por la forma en la que se sitúa el artista como testigo involuntario, que era una idea muy original para la época. A Goya se le relaciona con el romanticismo y la idea de que el artista es una especie de visionario o profeta que puede ver la oscuridad tanto como la luz, y que ve lo que otros no ven. Esta idea, en mi opinión, se expresa en el cuadro, pero lo que es único en Goya es la idea de que no puede evitarlo, de que es involuntario y que tiene que presenciarlo, lo quiera o no. En principio, no iba a llamar a su serie de grabados Caprichos. Los iba a llamar sueños. Y la frase asociada es que el sueño de la razón produce monstruos. Y esto parece una idea bastante directa. Cuando estás dormido o inconsciente, o no tienes control total de ti mismo, como cuando estás enfermo o borracho, entonces la imaginación puede descontrolarse. Pero los sueños no se refieren solo a dormir, sino a soñar. Los sueños de la razón producen monstruos, lo que sugiere que la razón es en sí misma irrelevante o enferma, o que no tiene nada que ver con el comportamiento humano. Gran parte del siglo XVIII tuvo como debate el tema de la razón. La Ilustración se centraba en la razón. El pensamiento europeo ilustrado había llegado a España. Pero muchos españoles
seguían viviendo bajo el dominio de absurdas supersticiones. Esta creencia irracional puede comprobarse en este inquietante lienzo de Goya que representa el entierro de la sardina, un ritual que marca el comienzo de la Cuaresma. La gente que podemos ver aquí podría haber sido pintada por el Bosco en el siglo XVI. Pero este cuadro se creó en la década de 1810. Comparado con muchos de sus vecinos europeos, España estaba retrasada intelectualmente y la causa no era difícil de identificar. La Inquisición española seguía siendo poderosa, aunque sus peores excesos habían remitido. Los herejes y los judíos ya no morían a cientos. En época de Goya, la Inquisición se dedicaba sobre todo a la censura, una tarea